La sexualidad en general es un tema tabú. Ni hablar la sexualidad en las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque generalmente hablar de situaciones vinculadas a personas con discapacidad suelen ser tabú también, por miedo, vergüenza, temor, a incomodar, a no poder enfrentar la angustia que a uno le generan ciertas realidades. Imaginemos entonces si combinamos ambos tabúes, cómo pueden potenciarse. Por eso me parece interesante que podamos charlar un poco sobre la sexualidad en las personas con discapacidad. A lo largo de la trayectoria laboral, en diferentes espacios, trabajando con personas con discapacidad, generalmente las preguntas que pueden escucharse son vinculadas a si puede, ¿no? Si siente, o cómo lo haría, de qué manera, en qué posición. Como si la sexualidad estaría o estuviese netamente vinculada a los órganos reproductores, ¿sí? O a posiciones específicas y estereotipadas, ¿no? Como si fuese un Kama Sutra al cual cualquier persona, cualquier ser humano tendría que responder y pasar, ¿no? Lo cierto es que la sexualidad es muchísimo más que la genitalidad. La sexualidad no se limita a los órganos genitales o reproductores. Justamente, fíjense que el nombre órganos reproductores hacen referencia a la reproducción, pero no gozamos, no obtenemos placer sexual meramente por los órganos reproductores, sino que va mucho más que eso. La sexualidad eh, va mucho más que el aspecto biológico, no es determinante, sino que se va construyendo socialmente y culturalmente, ¿sí? Una de las maneras de obtener placer sexual puede ser mediante los órganos reproductores. Sin embargo, hay otros modos de disfrutar la sexualidad, otros modos de apreciar, otros modos de construir y desear y de generar deseo. El modo de vestirse, el modo de expresarse, de comunicarse, de compartir, de caminar, de hablar, de escuchar, de expresarse en general en la vida, de hacer, de no hacer, son muchas veces manifestaciones sexuales y motivos de atracción. Por eso acá les dejo un ejemplo, ¿no? Como que el ejemplo que les quiero dar es este. Muchas veces nos puede atraer una persona por su mirada, sus gestos, su inteligencia, el perfume, su voz, su estilo, su sonrisa, el lenguaje, la verbalización, su expresión corporal, su cariño, su manifestación en cuanto a su hacer en general. Y eso está muy lejos de tener un anclaje genital, ¿sí? La sexualidad es corporal y el cuerpo o lo corporal responde a la totalidad del ser humano, desde lo cultural, desde lo histórico, desde lo familiar, si se quiere, desde lo microambiental y hasta lo macroambiental. E incluso en el plano político, ¿sí? Se disfruta, se construye deseo en la sexualidad. Por eso, según cómo se consideren las masculinidades y las feminidades, se determina el deseo, el placer, los gustos, los disfrutes. La pregunta suele ser, o me hago muchas veces, ¿cuál es la autoridad que determina los estándares, las normalidades de belleza? ¿Con qué autoridad consideramos una belleza corporal o no, a tal o cual? ¿Por qué otorgamos autoridad a determinados discursos que otorgan una hegemonía de belleza? Por ejemplo, entonces, volviendo al tema de las masculinidades, ¿no? Si una persona considera masculino hacer deporte, fumar, por ejemplo, y por algún motivo tiene que dejar de hacer estas cosas, hacer deporte, fumar o alguna otra condición,
es muy probable que considere alterada su sexualidad. Que esa sexualidad pueda repercutir o no en su genitalidad es otro tema, que muy probablemente lo sea y pase, pero no necesariamente su genitalidad va a determinar su sexualidad. De estos ejemplos, entonces, podemos desprender que es de enorme importancia favorecer la participación en la diversidad. Las personas con discapacidad son personas, antes que nada. Por lo tanto, también sienten, también desean, también gozan, ¿sí? Construyen deseo. Ahora, en la medida que los estándares de belleza, de sensualidad, de erotismo, sean construidos o sus discursos tengan una autoridad basada en estereotipos específicos y no diversos, ahí puede estar limitada, si se quiere, esa sexualidad. Pero no por una alteración orgánica de sensibilidad, de circulación sanguínea, etc. Sino más bien muchas veces por esos estereotipos que traban esa sexualidad, enfocándolas en estándares cristalizados, ¿sí? Pero mucho más importante aún es deconstruir y construir nuevos conceptos de masculinidades y feminidades que no respondan a estereotipos de lo que debería ser el hombre y la mujer. Por eso es tan importante la ESI, la educación sexual integral, desde el inicio de la infancia, en las personas en general y en las personas con discapacidad en particular. Nos vemos en la próxima. Saludos.